Porque esto se trata de que nosotros nos vamos a ir despiertos y hay un desafío mayor al cual vamos a entrar hoy. Porque la verdad que Dios nos viene desafiando y va a desafiar a la Argentina y va a desafiar a la juventud de Argentina para traer un avivamiento sobre nuestra nación. Ese avivamiento que viene se va a producir por hombres y mujeres jóvenes y adolescentes que aman, que tienen pasión, que adoran al Señor y que le adoran de la manera correcta. Porque adorarle a Dios de la manera correcta, adorarle a Dios en espíritu y en verdad, que es lo que Él está buscando, porque dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, para que le adoren, y la adoración que ellos eleven, la adoración que levanten esos adoradores, va a traer un cambio en lo espiritual y en lo natural, porque se manifiesta la gloria espiritual, y como en lo espiritual Dios tiene preparadas cosas para los que le aman, que somos todos nosotros, una vez que en lo espiritual hay un adorador que le adora de la manera correcta, hace que lo espiritual se manifieste en lo natural, en lo que nuestros ojos ven. En lo que vos vivís en la vida diaria, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, con los amigos, en la plaza, en el auto, lo que vos vivís una realidad, hace que todo lo que está preparado en lo espiritual para nosotros se manifieste en lo natural, trayendo, no sé, liberación, sanidad, restauración, transformación, trayendo cambios extraordinarios en lo que a nosotros nos rodea, nuestra atmósfera. Esos cambios lo que hacen es que no sean cambios de acá a que estemos viejos para verlo, sino cambios rápidos. Porque el Señor Jesús, cuando habló con los discípulos, le dice, la hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Lo sabe ese texto? ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Lo escucharon? Sí. Porque es necesario que los adoradores adoren al Padre, porque Dios busca esos tales adoradores. Pero cuando Él le estaba hablando Jesús a los discípulos, luego de eso de la adoración y de la forma correcta, Él les dijo, alcen los ojos. Miren, alcen los ojos porque los campos ya están listos para la siega. Lo que ustedes pensaban cosechar en 4 meses, lo van a cosechar ahora. Entonces, tocarlo al que está a tu lado y decirle, viene una aceleración. Viene una aceleración. Y esa aceleración es de aquello que vos estás anhelando, que vos querés, que vos soñás. Viene una aceleración en cambios que vos estás esperando hace tiempo quizás, no solamente en tu atmósfera, sino también en lo personal tuyo. Porque cuando un hombre despierta, una mujer despierta, un joven despierta, la persona que se mantiene despierto, que vive caminando en la luz y camina en la luz, realmente esa persona marca la diferencia y lo ve en todos los aspectos, no en una sola. Yo cuando inicio en el Evangelio, les voy a contar un poquito de mi historia, penita. Yo tenía 6 años más o menos cuando empecé. Hoy tengo 34 años. Voy para los 35 y me da miedo. Y yo lo escucho a los pastores porque, claro, son más grandes. Una historia vivida de muchos más años de los que yo tengo. Y por ahí los pastores dicen, y ya estamos a esta altura del tiempo, ya no estamos para... Y yo los escucho y estoy entre ellos y yo por dentro le digo, pastores, pero yo estoy igual que ustedes. Porque me siento a veces que no tengo 35, sino que a veces me siento que tengo como 50 años. Pero yo te explico por qué. Porque mi vida fue una vida desde que nací o desde los 6 años, de estar dentro de las cosas de Dios. Pero de tomar decisiones desde los 8 años que decidí bautizarme por las aguas, pasar por las aguas. De los 9 años que tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo, saber lo que es el Espíritu Santo a los 9 años. Y de los 10 y 11 años comenzar a caminar ya de otra manera, de otra forma. Y 17 años y 18 llevar grupos de jóvenes y 18 años
cumplidos, empezar a trabajar en el ministerio que Dios me encomendó y empezar a tomar otras decisiones y empezar a fundar iglesias, a levantar iglesias, a caminar sobre Argentina y tener un trabajo enorme, de tener pastores bajo mi cobertura, líderes, un montón de cosas que uno hace. Y la verdad que me tocó un trabajo en el cual yo comencé a caminar y mucho trabajo, muchísimo. Hoy llego a mis 34 años y la verdad que no me arrepiento, como decía el líder o el pastor Christopher, que cuando tomó la decisión no se arrepiente él de haber tomado esa decisión. Y la verdad que yo tampoco me arrepiento de haber tomado las decisiones en Dios, porque hoy Dios hizo muchísimas cosas. Pero tuvo que, para hacer un montón de cosas, me tuvieron que pasar un montón de cosas a mí también. Porque no es que yo estoy acá y hoy soy pastor porque sí, sino detrás hay un proceso. El proceso que a veces todos queremos evitar o no queremos. El proceso que nos hace doler, el proceso que nos molesta, el proceso que nos carga, el proceso que de verdad que a todos nos incomoda y que muchas veces queremos evitar. Es como el proceso de ir a la escuela. Es lo peor que nos puede haber pasado estudiar. Pero después que terminamos de estudiar y nos recibimos y tenemos el título y todo lo que obtuvimos a través del estudio, nos damos cuenta que fue lo mejor. Pero mientras tanto, fue complicado. Y en en estos pasos, y vuelvo a decirle todo lo que Dios hizo conmigo, hizo un montón de cosas en lo espiritual, en lo ministerial, hasta que de pronto hace unos años atrás empecé a moverme también en el ámbito político, porque yo decía, yo necesito hacer algo. Y me cansé de estar solamente trabajando con los cristianos dentro de la iglesia. Como que dije, ya me cansa ver a los mismos, me cansa la rutina, me cansa ver a los mismos jóvenes viejitos que vienen a la iglesia o a los viejitos jóvenes, porque tenés todo, tenés los jóvenes que son viejos, que no tienen nunca ganas de nada, y tenés a los viejos que tienen un espíritu joven que quieren hacer de todo. Entonces, tenés de todo, y por ahí tenés hasta los adolescentes que no, o el espíritu de la adolescencia. ¿Hay adolescentes acá? No quiero lastimar a ningún adolescente. Pero viste que los jóvenes a veces nos cuesta o no queremos salir de la adolescencia, cuesta salir de esa etapa de la adolescencia, la transición a ser joven, porque sabemos que mientras más vamos creciendo, más responsabilidad. El espíritu del adolescente, yo siempre digo que el adolescente, vos le preguntás hoy qué va a hacer y te dice, no sé. ¿Vas a estudiar? No sé. ¿Vas a hacer algo? No sé. ¿Qué tenés pensado de este día hacer? No sé. ¿Usted lo tiene o no? ¿Tienen ese espíritu? ¿Ya tienen definido qué van a hacer cuando salgan de acá? Si ustedes no sé, bueno, entonces vamos a reprender eso. Y vamos a transicionarnos a saber qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos que salir de acá. Porque vas a salir empoderado. Van a salir empoderadas las mujeres y los varones empoderados. ¿Lo creen o no? ¿Se está durmiendo o no? Bueno, no se duerman, ¿eh? ¿Por qué necesitamos tomar decisiones y por qué necesitamos despertar? Porque el sueño es algo que a todos nos encanta, más en la etapa de juventud. ¿A quién no le encanta dormir? Levánteme la mano. Qué lindo que es dormir. ¿Le gusta dormir o no? Me encanta. ¿Le gusta cuando llegan los fines de semana que no tenés que estudiar? Y decís, qué lindo, llegó el domingo, te dormís con todo. Los que tienen culto a la mañana, pobrecitos, ¿no? Me imagino, no podés disfrutar de tu cama. Pero te pasa que vos decís, el único día que tengo para descansar, me tengo que ir al culto. La mañana. ¿Te levantás con ese espíritu de Sabanás que no te quiere soltar a veces? ¿Le atacó Sabanás o no? ¿Hoy te atacó Sabanás? ¿Que no te quería soltar a la mañana? Porque algunos estuvieron... Yo escuchaba... Y eran como, no sé, como tipo 4 de la mañana. Más o menos por ahí me parece, como a las 4 de la mañana sentí un silencio rotundo. Calculo que ustedes me deben haber escuchado roncar a mí, yo los escuchaba a ustedes.
pero yo seguía durmiendo. Mi cuerpo seguía durmiendo. Pero los que se acostaron tardísimo, se levantaron hoy a la mañana y se levantaron, pero casi con la sábana ahí pegada. El tema es que despertaron, se levantaron de ese sueño que a veces es pesadísimo y que uno no quiere soltar. Y me pasaba a mí cuando era adolescente, cuando era más chico, le pasaba a mi familia, somos 6 hermanos en casa. Mi viejo siempre laburó, todos chicos. Y algo que nos pasaba a nosotros es que mi papá se iba a trabajar, capaz que salía a las 5 o 6 de la mañana, ni sé a qué hora salía porque yo dormía, mis hermanos dormíamos. Hasta mi mamá se prendía a dormir. Entonces nosotros teníamos un tema que mi papá nos decía, no se duerman, levántense, cierren la puerta, yo me voy a trabajar. Sí. Y mi papá, uno grandote, bigote, más alto que yo todavía. No se duerman, ustedes se duermen con todos. Y ya metía otras palabras de más. No se duerman, un día les van a entrar, les van a robar y no se van a dar cuenta, no se van a enterar. Va a haber un terremoto y no se van a enterar. Miren que en Mendoza tiembla muy seguido. En Mendoza se mueve el piso y cuando se te mueve el piso dispará. Y hay gente que les agarra a la noche los temblores y está temblando no, levántate, vamos afuera, y salen todos corriendo. Y depende, y hay algunos que ni se enteran. Hay jóvenes, hay chicos, hay personas o un adulto que duermen a tal punto que volvemos a los dichos que uno dice, pasa un terremoto, no te enterás, hubo un accidente, ni te enteraste, se vino el mundo abajo, no estás ni enterado, vino Cristo y vos te quedaste y no te enteraste. Y seguimos durmiendo y uno duerme, y bueno. Y tanto que dormimos, me pasaba y mi viejo nos decía, no se duerman, un día les van a entrar a robar, no se van a enterar. Cierren la puerta. Y nosotros no hicimos caso y seguimos durmiendo. Y era como las 12, casi 12 del mediodía. Y llega mi papá y, viene, levántese. Y levantamos todo corriendo. Hicimos como que llevamos un rato levantado, ¿no? Y entra mi papá a la casa y nos mira a nosotros y dice, ¿qué estaban haciendo ustedes? No, nada. Les dije que no se duerman. Les dije que no se duerman. Hacía poquito que había logrado comprar, porque nosotros veníamos de una pobreza impresionante, la pobreza que vivíamos muchas veces. No porque mi papá era vago, sino porque mi viejo laburaba, pero era alcohólico. Y cada vez que llegaba los fines de semana, él llegaba el viernes, cobraba y se iba a tomar. Y en la casa nosotros vivimos muchas situaciones de hambre por causa de eso, capaz que pasaban, él cobraba el fin de semana, el viernes, y se iba, se tomaba toda la plata en alcohol. Llegaba el lunes y para nosotros era un caos porque el lunes no había para comer, martes no había para comer, miércoles no había para comer. Hasta que él sabía que el miércoles le podía llegar a dar un adelantito y el miércoles a la noche comíamos algo. Y vivíamos en una pobreza hasta que el Señor empezó a cambiar, porque en realidad, vuelvo a decirles, estuve muchos años en el Evangelio, sentado en una silla, practicando el Evangelio, pero yo quería conocer un Evangelio de poder, un Evangelio de milagro, un Evangelio que cambie mi historia. No el Evangelio de sentarme siempre y más de lo mismo, no, yo quería saber que hay algo más. Quería vivir ese algo más, quería ver el poder realmente manifestado de Dios. Yo siempre tomé la decisión de servirlo a Dios como corresponde y bien. En cambio, mi familia fueron de ir, venir. Hoy iban a la iglesia, el otro domingo no iban. Tenían ganas, depende del ánimo, depende cómo estén y cosas así. Pero nunca se comprometían realmente bien como tiene que ser. En cambio, yo tomé las decisiones diferentes, de ser diferente. Cuando vamos saliendo de la pobreza a través de palabras, a través de profecías que se nos dieron, a través de un montón de cosas que iba Dios haciendo dentro de todo, llegó un tiempo donde Dios nos empezó a bendecir. Y me acuerdo que compré un televisor, una chancha, mi papá, esas chanchas de 29 pulgadas. ¿Verdad? Y compré una chancha por primera vez y el home theater, ¿cómo es que le llaman? Home theater, ¿no? Y compró eso. ¿Qué? Era un hermoso.
para nosotros era una bendición tener eso, pero el día que Él nos decía que no durmamos, que nos levantemos, que hagamos, recuerdo que ese día nosotros nos levantamos y Él llega, entra y dice, ¿qué les dije? Enojado. Les dije que dejen de dormir, les dije que por dormir les iban a robar. Fíjate, ¿qué es lo que falta? Y cuando nosotros miramos, faltaba la tele, faltaba el home. Y miramos la puerta estaba abierta, resulta que nos habían entrado a robar. La puerta estaba abierta, habían puesto una maceta en la puerta sosteniendo, con el mantel de la mesa habían envuelto se ve el televisor, se habían llevado el televisor, el home, se habían llevado unos adornos. Seguramente el ladrón tuvo tiempo de pasearse por la casa porque en realidad era un comedor largo y de ese comedor tenías una puerta acá y la otra allá y entrabas a los dos dormitorios. O sea, el ladrón se paseó por la casa. El ladrón nos afanó el televisor y se afanó otras cosas y nosotros ni enterados. Cuando vimos esa situación, nos dimos cuenta lo que dice y el dicho que dice hoy, dormiste. ¿A cuánto le dijeron dormiste? ¿Te lo dijeron? Algunos de los que vienen más o menos de la edad mía, pero los jovencitos más jóvenes de ahora no sé si dirán lo mismo. ¿Sí? ¿Cuándo dicen dormiste? A ver, tienen ejemplo. Había examen del día, te revidaste diciendo, ¿cómo que verte? Bueno, dormiste. Dormiste. ¿Qué otro ejemplo hay? Pestañaste. Pestañaste. Creo que hay ejemplos del dormiste. Bueno, a nosotros nos dijeron dormiste. El ladrón, dormiste. Y por dormir, por esa acción de dormir y dormir como marmota, le ha pasado que dice, este duerme como una marmota. Por dormir, tuvimos muchas consecuencias. El pastor daba un ejemplo, Proverbios, que dice que los que duermen y se la pasan durmiendo se empobrecen, y es verdad. Dormir es bueno, pero no tan bueno cuando estamos pasados de exceso, nos excedemos con el tema de dormir. Porque nosotros debemos de respetar los horarios del sueño, decir, bueno, dormís 8 horas y ya está. Podés llegar a dormir 6 horas, pero siempre respetando los horarios vas a andar bien. El tema es que si dormís por demás, no te sirve porque desaprovechás un montón de cosas, desaprovechás el día, desaprovechás lo que nosotros podemos disfrutar durante el día que Dios nos regala. Entonces dormir es medio complicado, pero ese dormir hoy en día nos pasa como cristianos, que entramos en un letargo, que entramos en un sueño profundo, que la iglesia en Argentina y en el mundo ha entrado bajo un sueño profundo, que los ha llevado a adormecerse, a dormirse, a tal punto que la iglesia dormida no es una iglesia de avivamiento, no es una iglesia que marca la diferencia, no es una iglesia que tiene algo diferente para ofrecer al mundo. Porque de verdad que el mundo tiene muchas cosas para ofrecerte, que a veces la iglesia no lo tiene, que a veces nosotros pensamos, ¿y cómo hacemos para ofrecerle a los chicos algo más seductor? Porque, por ejemplo, ofrecerle un éxtasis espiritual, porque hoy el éxtasis carnal allá, bueno, los chicos, la droga, ¿quién pasó por la droga? Levánteme la mano. Y lo que el mundo te ofrece con la droga, nosotros decimos, ¿y cómo le ofrecemos? ¿Cómo ofrecemos que sea más seductor esto? ¿Cómo le decimos, te va a agarrar un éxtasis o te vamos a meter, no sé, ¿vieron que alguna vez probaron la penicilina? Les pusieron una penicilina, una inyección de penicilina. Es una aguja grande así con una cosa líquida blanca. Te reduele una penicilina y te activa, pero estás destrozado. El tema es que te pusieron la penicilina y te avivaste. Bueno, en Cristo nosotros ofrecemos penicilina, pero no la penicilina esa, sino una cristomicina. Te metemos una cristomicina que te inyecta y te despertás y te despabilás y decís, ¡wow! Y ese wow es una activación que viene detrás y decís, quiero más. Y empezás a moverte con lo seductor que es lo espiritual, lo que te seduce, lo que te llama la atención, aquello que realmente te empieza a gustar,
a tal punto que decís, yo quiero de eso que el Espíritu de Dios me ofrece, yo quiero lo espiritual, yo anhelo lo espiritual. Cosa que hoy se está perdiendo y se ha perdido muchísimo el deseo por las cosas espirituales. Por eso celebren ustedes y aplaudamos hoy de que todos ustedes están aquí adentro buscando las cosas espirituales, porque quiere decir que hay algo que les está seduciendo, que hay algo que los está llamando, que hay algo que los está trayendo para algo diferente y mucho mejor. Así que decirle al que está a tu lado, sos un campeón. Son campeones, porque muchos deciden estar afuera a esto ahora. Muchos deciden estar en casa, muchas nada, ni ganas de ir al campamento, nada. Pero vos la peleaste, la luchaste. Porque yo me imagino que si son casos como a nosotros, mire, hay chicos que yo hablaba con los papás y me dice, pastor, nosotros no estamos hoy en condiciones económicamente. No tenemos la plata suficiente, pero no le decimos eso a nuestros hijos. Y prefiero gastar 100, 150, lo que sea y lo que no hay para que mis hijos reciban. Y así como esos casos, quizá un montón de casos en los cuales no están las cosas bien, quizá económicamente, pero estás acá. Hiciste esfuerzo, le metiste dedicación, le metiste trabajo, no sé, vendiste empanadas, pizza, hicieron de todo. A mí me pasa con una de las chicas de la iglesia, hasta de niñera fue. Se aguantó cuidar muchachitos para venir al congreso, acá al campamento. Entonces, ustedes son campeones y quiere decir que hay un deseo de recibir algo más, de recibir algo y dejar de dormir y dejar de estar en los estados que la iglesia ha entrado en Argentina y en el mundo. Hay una imagen que no sé si la tienen por ahí porque no tenemos la tele, pero si la pueden mandar a los grupos. ¿La vieron? No. Miren los grupos, o los que tengan teléfono. Abran esa imagen. Ahora agarren celulares ahí. Muy bien, muy bien. ¿Vieron la imagen? ¿Quieren ir a verlo? Cuéntale a los que no se den celular. ¿Vieron esa imagen? ¿Qué piensan con respecto a esa imagen? ¿Qué se les viene a la mente? Que hubo el Chaco. El incendio que hubo en el Chaco, en Misiones, no sé. Uy, no, doy más. Es que trabajamos entre todos porque ustedes se van a activar. Después de esto va a salir algo tremendo. Porque viene haciendo cosas Dios, pero nos falta recibir ahora un poquito más y otro poquito más, y mientras más vamos recibiendo, será tremendo. Esa imagen muestra cómo el país está encendido en llamas. Pero te muestra una persona abrazando el país y llorando. Te muestra una persona llorando por una nación, ¿no? ¿Está bien? ¿La están viendo conmigo? ¿Y qué más podemos pensar con respecto a esa imagen? A esa persona, a esa lágrima que está derramando. Quiere decir que hay algo que le preocupa, algo que le llama la atención, algo que quizás le duele. Algo que dice que quizás esta persona tiene empatía, cosa que a veces nosotros no tenemos. La empatía de decir, me quiero poner en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente, vivir lo que el otro quizás está viviendo y cumplir con el principio donde dice que nosotros debemos de llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Debemos nosotros de tener esa empatía y de comenzar a hacer algo diferente. Entonces, cuando vemos esta imagen, vemos a la nación encendida a fuego, pero no es un fuego común, sino es un fuego que está destruyendo. Un fuego quizás satánico vamos a poner, porque literalmente hoy se está prendiendo en sí, la Argentina se está prendiendo fuego en todos lados y estamos en alerta máxima, alerta roja por los incendios en el país. Y es impresionante lo que está pasando.
como lo que está sucediendo en Chile, la cantidad de muertos por el fuego y la cantidad de pérdidas es impresionante. Pero Argentina, impresionante las pérdidas que están habiendo. El tema es que la iglesia hoy tiene que ver una imagen así y ver que hay una nación que se está encendiendo fuego y que hay un hombre y que hay una mujer y que hay niños, que hay ancianos, que hay jóvenes en Argentina, hay gente que lo necesita y que necesita a Dios y que también necesita que alguien se levante para comenzar a hacer algo diferente que puede ser un contrafuego. Porque yo veía estos días, nos pasó a nosotros ahí en Médanos, me fui a celebrar Año Nuevo a Mendoza y cuando estaba en Mendoza me llaman por teléfono que se había prendido fuego el sector de Villarino y que había agarrado a tal punto que activaron los protocolos que existen de lo que es los bomberos y un protocolo que empezaron a llamar a todas las dotaciones de bomberos de todos los pueblos cercanos y las ciudades. Porque el fuego no lo podían controlar y encima se vino un viento tan fuerte que habían alertado que venía el viento y lamentablemente era una desesperación y la gente desesperada, los bomberos, las dotaciones, los bomberos pidiendo a los civiles que por favor si tenían camionetas, tenían tanques de agua, que lleven porque el fuego arrasaba y arrasó, hizo estragos el fuego. Pero en eso que yo estoy en Mendoza me preocupa la situación porque yo tengo mi casa, una casa en una quinta. Y digo, si el fuego llega, que estaba cerquita el fuego, los chicos me mandaban fotos de cómo se veía. Digo, si el fuego llega a casa, yo no estoy en casa. Y si el fuego llega, yo estaba desesperado porque digo, no sé si mi cuñado se le habrá encendido la lámpara de limpiar todo el sector donde está el cable, donde va la bomba, y porque es un terreno largo y la bomba la tengo al fondo. Y si habrá limpiado, si habrá cortado los yuyos, si estará regando. Y pensaba en todas esas cosas y digo, se le habrá prendido la lamparita. Y le mando mensaje a la jefa de bomberos y le digo, Rosa, si necesitan algo, la iglesia está a disposición. Avísame. Sí, pastor, muchas gracias. Gracias por preocuparte. Y bueno, y yo le ofrecí la iglesia a disposición. El tema es que le mando mensaje a mi cuñado, le mando mensaje a mi suegro, le mando mensaje a la gente. Empiezo a mandar mensaje y digo, che, ¿por qué no agarran la camioneta, cargan los tanques de agua, los llevan a apagar el fuego, a ayudar que están necesitando, necesitan agua con hielo, necesitan... ¿Y sabe lo que me...? No, pero ¿qué voy a hacer? No, si es una miadita de gato, no sirve para nada. Y entonces yo dije, ya se me hizo la vena así. Claro, yo diciendo que la iglesia está a disposición, pero cuando yo llamo a la iglesia no estaba a disposición. Qué vergüenza. Cuando más se necesitaba, es cuando más se lavaban las manos. Es cuando más se ponía excusas, cuando más se ponía pero, cuando más había una necesidad de socorrer, porque se incendiaba todo y si el fuego llegaba a las casas, se perdía mucho más de lo que se estaba perdiendo. Entonces me llamó la atención y yo decía, qué lástima que con todo lo que nosotros estamos viviendo, Bahía Blanca vivió una situación muy catastrófica donde murió muchísima gente por el agua llegaba arriba de los tanques, no sé si ustedes se enteraron la noticia, General Serri sufrió muchísimas consecuencias, tuvimos pérdidas, murió mucha gente, murieron niños, murieron ancianos, hay muchas cosas que ni siquiera en los medios salían porque no se permitía. Pero fue muy difícil vivir esa situación, estar ahí cuando pasamos ese ciclón tan fuerte. También vivimos la situación del viento. Bahía Blanca, la zona vivió la situación del viento. Se cayó una cancha, un polideportivo cerrado. Se cayó, mató un montón de gente. En eso que mató un montón de gente, había gente en nuestro pueblo también. Habían situaciones donde nosotros sufrimos mucho, enterarnos cuando fueron a sacar los bomberos, los escombros, y encuentran al papá abrazado a su hijito. El papá se pone así, abraza a su hijito y le cae todo encima. Y encuentran al papá y encuentran al bebé, encuentran a la gente. Fue muy caótico eso. El viento hizo estragos. Y la iglesia, a la hora de la acción, a la hora de accionar, muchos se movieron, pero muchos otros estaban como, si a mí no me pasó. Si yo no pasa nada, si hay más gente. Y entre eso no pasa nada, hay más gente. Yo sigo viendo
una iglesia dormida, una iglesia apagada, una iglesia que se necesita que se active. Porque a mí me gusta ser un hombre activo, una persona activa. De hecho, el pastor les comentaba, yo entré en política, estuve como consejero escolar de las escuelas, tuve más de 30 escuelas bajo mi cargo, y termino con esa gestión y agarro automáticamente la dirección de cultos en Villarino y quedo como director de cultos. Ya hace poquito estábamos hablando para ver si se puede agarrar la dirección de cultura. Entonces, yo me atrevo, yo me meto. Porque lo primero que pienso es en las iglesias. Lo que podemos hacer, lo que podemos gestionar, lo que podemos entregar, todo lo que la iglesia puede recibir, todo lo que la iglesia puede alcanzar. Yo pienso en eso. Pero cuando me muevo en el ámbito cristiano, veo que la iglesia está más apagada, muerta, cero empatía, nada de proyectos. Como que todo, sí, bueno, veremos. Y entonces yo me desespero y digo, no puede ser que estemos así. Entonces, viendo todo esto y el pastor me invita y justo despierta, qué bueno. Qué bueno porque de pronto el Señor nos ha convocado a nosotros, Él nos llamó, Él nos reunió para que nosotros podamos despertar y salir de acá siendo hombres y mujeres despiertos, jóvenes despiertos, personas que estén despiertas ante la situación que está pasando en Argentina, pero que podamos ser personas que caminen con una realidad espiritual y que caminen con un Dios de milagro, un Dios de poder, un Dios de acción, un Dios de hacer, un Dios que marca la diferencia. No un cristiano que por ser cristiano vio que la gente dice, no, este es cristiano. Cuando la gente te señala y dice, no, este es cristiano, de esa actitud es una cosa. Pero cuando la gente señala y dice, che, este es cristiano, che, este es poderoso, este es picante, este se ve que vale, este se la tomó en serio. Este se ve que está haciendo algo distinto a la iglesia que los demás, porque la verdad que nada que ver a los otros. ¿Le pasó que hay cristianos o hay chicos y jóvenes que dicen, para ser como vos? ¿Te pasó? No digas nada mejor. Pero muchas veces nos pasa eso, que nosotros sabemos que Dios quiere hacer algo, entendemos que Dios quiere, pero nos cuesta creer a nosotros que Dios quiere usarnos y que quiere hacer algo en nosotros, no solamente para nosotros, sino para con los demás. Entonces, para que ustedes entiendan y poderles entregar algo también de parte de Dios que puso en mi corazón, quiero que lo toques al que está a tu lado y decirle, te van a hablar. Y les voy a dar un poco más y vamos a cachetearnos. Tóquenlo, decirle, despertate. Despertate. Se habla del despertar y hablamos de este lema tan importante, despierta. La Biblia dice que en Samuel, 1 Samuel capítulo 3, había un joven Samuel, todos conocen la mayoría de la historia. ¿Ya está la comida, pastor? Mira que... Ah, bueno, listo entonces. Pablo predicaba 10 horas, los ministros predicamos mucho, así que... nada. 1 Samuel capítulo 3 dice que Dios llama a Samuel en un momento muy importante, como el pastor, ¿se acuerdan la prédica del pastor Emanuel al principio? Que aunque se te venga la noche, ¿se acuerda esa frase que dijo él? Tenés que vestirte para el día. Y que él, 1 Samuel capítulo 3, y que él se iba a trabajar en la noche, pero aunque era de noche, para él ya era de día. Porque él caminaba como una persona de día. Entonces nosotros tenemos que no olvidarnos de lo que se nos habla acá, porque si olvidamos de lo que se nos habla acá, el enemigo nos arrebató una
una gracia, una bendición, algo muy importante que podemos nosotros utilizar en el afuera. Porque esto te va a hacer muy exitoso, de verdad que te va a hacer que vos camines en éxito y que seas uno de los futuros hombres y mujeres usados por Dios en la nación a un punto que la nación te diga el día de mañana, gracias. A ver, yo quiero hablar con visión de futuro acá a hombres y mujeres que van a ser empresarios, que van a ser abogados, que van a ser doctores, que van a ser ingenieros, que van a ser jueces, que van a ser políticos. Ahora, yo estoy hablando a personas que van a hacer algo, pero resulta que yo hablo que van a hacer, pero nadie dice nada. ¿Vos creés que vas a hacer algo? ¿Vos creés que vas a hacer algo? Entonces yo les voy a hablar a los que están acá, porque los que están acá van a ser futuros empresarios, futuros ingenieros, futuros abogados, futuros doctores, futuros funcionarios. O sea, yo le estoy hablando a personas exitosas. ¿Lo crees? ¿Crees que vas a ser exitoso? Le estoy hablando a futuros pastores, a futuros líderes. Eso está bueno, le estoy hablando a personas de éxito. Porque vos tenés que saber que Dios tiene propósito y Dios tiene planes con tu vida. Entonces, cuando vos salgas, tenés que salir siendo diferente y saber de que Dios te va a posicionar y que vos tenés un futuro por delante glorioso y que podés cambiar la historia sin importar lo que en el momento o en el presente estás viviendo. Porque quizás el presente es una realidad cruda, quizás en el presente es un presente difícil, un presente perverso, un presente donde estamos luchando con un montón de cosas del sistema que nos quieren seducir constantemente y sacarnos de las cosas de Dios. Porque díganme si a ustedes no les pasa eso de que a veces tienen ganas de irse a bailar, que a veces tienen ganas de irse a un boliche o irse de junta con los amigos y no ir a la iglesia, o no les da ganas de agarrarse a trompadas con algunos chicos de la escuela. Ya lo hice algunos. O no digan si no les gusta o agarrar, decir, che, no sé, me encantaría agarrarme una y ver qué se siente. Porque les pasa, y son deseos que muchas veces están y que a veces nosotros nos sentimos raros a la hora de decir que no, porque decirle no a un amigo, no a una amiga, decirle, mirá, soy cristiano, es como que te sentís en el apuro y te da hasta vergüenza a veces de luchar contra este sistema que en el cual te miran raro, te miran diferente o quizás te hacen bullying y tantas otras cosas más. La realidad en la cual hoy estamos viviendo, que ustedes saben que hay homosexuales por todos lados, lesbianas por todos lados, los pañuelitos verdes por todos lados con el tema del aborto, y todas las cosas que pasan. También lo que se vive muy a diario, el bullying. Díganme si a los cristianos no le hacen bullying constantemente. ¿A quién no le hicieron bullying? Levánteme la mano. ¿A quién no? Ah, que no. Ah, muy bien. ¿A quién le hicieron bullying entonces? Levánteme la mano. Bien. Nos hacen cosas constantemente, el bullying permanente. ¿Quién no se ha sentido? O sea, levánteme la mano, ¿quién se siente muchas veces en menos? Levante, no tenga miedo. Se siente que yo no sé. ¿Qué voy a hacer? No creo, yo no creo que Dios va a hacer algo a mí. Porque nos pasa. Samuel se encuentra en una situación de vivir dentro de un templo donde el templo y el sacerdote que existía en ese momento y los hijos de los sacerdotes, porque la verdad que estaban los hijos del sacerdote también de Elí, que no hacían nada de lo que realmente tenían que hacer como cristianos. Y él se encuentra en un momento donde dice, bueno, yo sí voy a adorar, yo sí voy a cantar, yo sí voy a cuidar el templo, yo sí voy a cuidar el altar, aunque otros no lo querían hacer. Pero en una noche que estaba durmiendo, dice la Biblia que antes que la lámpara se apague, en aquel tiempo, si usted lo lee, Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, ya que casi estaba ciego Elí.
Y una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Diga conmigo, antes que se apague la lámpara. La lámpara estaba encendida en la noche. La lámpara no se podía apagar durante la noche porque la lámpara simbolizaba la dirección de Dios, la guía de Dios. La lámpara simbolizaba la luz de Dios. La lámpara era muy importante tenerla encendida durante la noche porque a través de la lámpara los sacerdotes y los levitas todos sabían que la lámpara representaba a Dios. La guía, la dirección, la visión, el propósito. También estaba la llama que no se debía apagar, el fuego que debía estar constantemente encendido, no se debía de apagar porque eso también era muy importante para el pueblo judío. Saber de que era una ordenanza que estaba establecido de que no se debía de apagar el fuego porque el fuego era lo que iluminaba, le daba mucha más visión a que los sacerdotes puedan mantener su trabajo en la noche también. Pero antes de llegar el día, estaba Samuel viviendo una noche, y quizás una noche complicada, quizás una noche de decisiones, una noche donde él quizás le pasaban cosas por su mente y su corazón. Porque de verdad que Dios cuando te habla, Dios te habla en el momento justo. Dios te habla en el momento preciso, en el instante que Él quiere hablar como lo está haciendo hoy. Cuando Dios te habla, te va a hablar justamente en los momentos donde quizás estamos atravesando una noche densa, pesada y difícil. La Argentina está viviendo un tiempo de oscuridad. Nuestra nación está viviendo oscuridad y no lo hablamos de tan lejos, lo hablamos desde cerca, quizás nuestra familia propia. Quizás tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, la gente en el colegio, tus vecinos, quizás todos estamos viviendo situaciones de oscuridad. Pero cuando nosotros Dios nos llama para que nosotros nos despertemos. Y cuando nos despertamos, la Biblia dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? ¿Se lo sabe? Porque Cristo te dará luz. Porque Cristo te dará luz. Porque ha venido tu luz y la gloria de ¿qué? ¿La sabe? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Decirle que está a tu lado, levántate. Somos jóvenes, yo sé que nos falta más lectura, sé que falta más lectura a la Biblia, sé que falta... Son cosas que pasan, chicos. Son cosas que suceden. Pero para eso estamos acá, para seguir aprendiendo. El tema es que cuando Dios llama a Samuel en un momento de oscuridad, ¿por qué? Porque todas las cosas se hacían mal. Los hijos de los sacerdotes, ustedes saben la interna de esa historia, lo que hacían, eran re sinvergüenza. ¿Quiénes son hijos de pastores? Levanten la mano. Ser hijo de pastores es un problema, Pero les ha pasado que a veces los hijos de los pastores son los más mirados, los más observados por la sociedad, por la gente. Y claro, es un problema a veces ser hijo de pastores. Pero el tema es que tener los buenos y tener los malos, tener los hijos de los pastores. Yo conocí hijos de pastores re sinvergüenza. Pero sinvergüenza, picaflor, ellos eran los novios de todas las chicas de la iglesia. Las chicas enamoradas, encantadas. Yo decía, bueno, a mí no me pasaba eso. Se ve que, bueno, no tuve esa suerte. Imagínense, yo tenía, chicos, 22 años, no sabía lo que era darle un beso a una chica. Mis labios eran vírgenes. Literal, Pero de verdad, yo llegué al matrimonio como Dios manda, Era virgen. Aunque usted no lo crea. Mi señora, lo mismo. Yo me conservé toda la vida. Le dije al Señor, el día que me des una novia, Señor, yo quiero que sea rubia, cantante, hija de pastores. Todos los lujos y detalles le pedí al Señor, Lo único que no le pedí al Señor fue la estatura. Yo siempre digo, no le pedí la estatura, es bajita,
pero canta, hija de pastores, no sé, rubia. Todo le pedí, me lo dio el Señor. Ella no sé si pidió, pero es lo que encontró y lo que tiene. Es lo que hay. Entonces, imagínense, los hijos de Elí eran terribles sinvergüenza. Hacían fiestas negras. Usted sabe lo que es una fiesta negra, ¿no? No, ¿viste? Qué bueno que son jóvenes que no saben nada. Hacían esas fiestas terribles. Se agarraban las ofrendas del templo, agarraban la plata, se la llevaban, se la malgastaban. ¿Qué es lo que no hacían? Vivían de joda los tipos. Y el sacerdote no hacía nada. Y cada vez la situación era peor porque todos esos juegos y todas esas cosas que hacían, la Biblia dice que la voz de Dios escaseaba y que no había visión con frecuencia. Pero cuando la cosa estaba peor todavía, porque la verdad que cuando la maldad aumenta, la gracia de Dios sobreabunda. Y cuanto más venga oscuridad sobre las naciones, más Cristo va a resplandecer sobre nosotros para que la luz se vea. Dice que vino el llamado de Dios sobre Samuel. Y yo quiero hoy hacer un llamado a los próximos Samuel que se van a levantar en Argentina. Sí. Yo quiero hacer un llamado a los próximos Samuel que se van a levantar en Argentina. Diga, decirle a que está a tu lado, vos sos un Samuel. A ver, los próximos Samuel de Argentina, el Samuel que se levantó en ese momento, era un Samuel que iba a ser un portavoz de la gloria de Jehová. Un Samuel que iba a abrir su boca y cuando abriera su boca era impresionante lo que iba a suceder. Un Samuel que Dios le dijo, Samuel, voy a hacer algo que voy a sacudir los cimientos de la tierra y la gente sabrá que cuando yo te hable y cuando vos hables, la gente va a saber que yo soy el único Dios al que tienen que servir, al que tienen que adorar, al Dios que voy a hacer milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Tocarlo al que está a tu lado y decirle, motivate. Porque cuando vino el llamado, se le llamó al Samuel. Y la verdad que Samuel fue impresionante, porque Samuel tuvo una de las grandes bendiciones importantes de levantar reyes. Así que decirle al que está a tu lado, vos vas a levantar reyes. ¿Usted lo cree? Mira, cuando hablamos de reyes, personas que tienen y que ejercen gobierno, personas importantes, personas que se van a levantar, imagínate que vos agarres a un menospreciado, a un desechado, agarres a una persona que le están haciendo bullying, que vos le comiences a hablar, que vos busques al drogadicto, que vos busques al borracho y que el borracho de pronto conozca al Cristo que nosotros servimos y que esa persona sea transformada, sea cambiada, que esa persona se posicione y que la gente diga, wow, vos decime si no te vas a sentir orgulloso de que ese hombre lo ganaste vos para Cristo, de que esa mujer la ganaste para el Señor. Decime si no te vas a sentir orgulloso de saber que un amigo tuyo que se quería suicidar ahora tiene más ganas de vivir y hacer cosas que antes no había hecho. Decime si vos no sos mejor. Porque de eso se trata el Evangelio. ¿Sabés lo gratificante que es cuando otra persona cambia, pero cambia porque vos le presentaste a Cristo? ¿Sabés lo que es cuando otra persona dice, ay, cómo me encantaría ser como fulano? ¿Cómo me encantaría tener lo que él tiene, lo que ella tiene, y que vos se lo puedas impartir y decirle, lo que yo tengo es Cristo? Lo que yo tengo es a Dios. Cuando las personas te quieren seguir, te dicen, yo quiero estar con vos. Que se te pegan. ¿A quién no le ha pasado? Mira, acá yo lo observo y digo, a este tiene un liderazgo nato, este tiene, uno va viendo porque te das cuenta. Esto es como los músicos. Que si no lo siguen. El batero siempre está rodeado de bateristas, de muchachitos y de gente y están ahí todos como embobados. Los tecladistas. Y toda la facha y los facheros y las facheritas están todas ahí.
Pobre, pues los únicos que tenemos mala suerte somos nosotros los pastores. Nadie quiere estar con nosotros. Pero ahí me mandan a tomar el desayuno y me dice, siéntese, pastor. Yo quiero estar allá. Siéntese, le preparamos. Re solario, no me tocó desayunar solo, no sé si se dieron cuenta. Estaba de solo y por allá nadie me convidó un mate. Nadie me convidó un tereré. Yo pasaba y todo para allá, para allá. Nadie me dijo, vamos, pastor, a jugar. Bueno, se ve que me vieron raro, no sé. Bueno, quedan un par de horas, así que invítenme a tomar algo después. Pero de verdad que es complicado este tema. Ahora, ellos y él se levantó en un momento importante donde Dios quería traer un cambio sobre la nación, un avivamiento sobre la nación. Mostrar de que el poder de Dios va mucho más allá de cosas carnales y diabólicas y que el enemigo había tendido para la gente de tenerlos cautivos, prisioneros, de tenerlos atados. Demostrar de que hay un poder mucho más grande y que el que usara el poder de Dios iba a ser diferente a todos los demás. Quien te está hablando es uno de los que utilizó el poder de Dios para ser diferente a los demás. Yo era una persona súper callada. Nada que ver a lo que soy ahora. El bullying era impresionante. La violencia que viví era impresionante. En casa vivimos el desorden en todos los aspectos. El hambre, la angustia, el dolor, el hambre, la desnudez. De saber de que muchas veces iba a la iglesia y a veces no me quería arrodillar porque tenía los zapatos rotos, las zapatillas rotas. De que los recursos económicos no alcanzaban, de que muchas veces esperaba que un cristiano me convide a algo para yo poder comer porque iba a la iglesia con la panza vacía. O sea, viví un montón de situaciones que fueron difíciles para mí. Hasta que un día dije, yo no creo en un poder que no se va a manifestar, yo creo en un poder de Dios. Y Dios comenzó a ministrarme y me comenzó a llevar a otro nivel. Y ese nivel fue cuando yo empecé a levantarme y decir, yo no voy a hacer más esto. Y cuando me levanté en el poder de Dios, mire, fue cuando tomé una autoridad y dije, a mí no me va a pasar más esto. Me acuerdo con el bullying, no le voy a decir que lo haga usted. Pero toda la primaria me hicieron bullying. Llegué a la secundaria y ya conocía más de la palabra y dije, nunca más me van a hacer bullying. Y me encontré con todos los mismos de la primaria. Porque un año solamente séptimo grado no lo hice con ese grupo, pues me fui a otra escuela, pero en la secundaria me lo encontré a todos. Cuando me los encontré a todos, yo dije, se terminó el bullying. ¿Para qué tengo los 5 ministerios? Pero no es que, a ver, no voy a incitar a la violencia, pero me acuerdo que le di una paliza a uno, le dejé los ojos hinchados. Durante 3 días no fue a la escuela y cuando fue se ponía maquillaje todo. Los chicos me decían, che, Jonathan, ¿en serio le pegaste? Sí, le pegué. Y no me van a tocar más y no me van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo estudio karate. Mentira, no estudia nada. Era que ese día estaba empoderado y le di una paliza, de verdad. Entonces, y después probé con el hablar. Entonces me di cuenta que hablando y que diciendo, y me empoderé y dije, no era tan así. O sea, el calladito, el agachadito, el cristiano, el buenito. Entonces yo dije, no, el evangelio es diferente. Y me empecé a notar que yo no debía de ir con la violencia, sino que tenía que ir con algo espiritual mucho más fuerte. Y empecé a probar lo espiritual. Pero para probar lo espiritual, Dios me llevó a un despertar. Y la Biblia dice que Dios nos tiene que despertar a nosotros. Decirle que está a tu lado, tenés que despertar. Porque escuchen, a Samuel, les voy a dar unos textos y termino. A Samuel, cuando Dios lo llamó, lo tuvo que despertar. Samuel, deja de dormir. Samuel se levantó y fue empoderado por Dios. Pero la Biblia dice, en el libro de Esdras capítulo 1, si ustedes tienen Biblia, versículo 5, dice que hubo un despertar mucho más allá de lo que nosotros hoy estamos teniendo. Porque voy a ir a un despertar espiritual. Diga conmigo, despertar espiritual. Nosotros estamos compuestos por 3 cosas, ¿no? Cuerpo, ¿qué más? Decirle que está a tu lado, tenés un cuerpo, tenés un alma
y tenés un espíritu. Ahora decirle, un espíritu, no un fantasma. De que hay algunos que son fantasmas es otra cosa. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, cuando Dios te llama, dice que Dios llama a adoradores ¿en qué? En espíritu, en verdad. O sea, en cuerpo, alma, espíritu. Pero Dios busca adoradores en espíritu. Siempre está buscando adoradores en espíritu. Y pastor, ¿y cómo es eso? Porque a mí me costó un poquito entender este tema, porque digo, ¿qué habrá que ser un fantasma? ¿Cómo será el espíritu? Porque no se toca el espíritu. ¿Cómo hacemos para que el espíritu, cómo hacer para llegar a ser ese adorador? ¿Cómo hacer para ser una persona espiritual? Porque ser espiritual pensamos que es hablar en lengua todo el día, raca, ta, y no. Ser espiritual no es pasarte orando todo el día de rodillas, ayunando todos los días. No, ser espiritual va mucho más allá de eso. Ser una persona espiritual es tener una conexión con Dios directa en donde sea que vos estés, sabiendo de que Él está con vos las 24 horas del día, que Él convive, que Él está dentro de ti. Por eso es que cuando nosotros somos cristianos sabemos que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, Cristo es una persona de milagros, de sanidades, de poder, de liberación. Cristo en mí, si Él está empoderado, yo estoy empoderado de Él, cualquier cosa que yo haga va a prosperar. Cualquier cosa que diga, cualquier cosa que quiera meter en esta sociedad va a ser de bendición. Siempre y cuando yo sepa que Cristo está en mí. Entonces, cuando vino Dios a cumplir su propósito, la única manera de cumplirlo era despertando el espíritu del pueblo. Dice la Biblia que cuando Dios los llama, entonces, versículo 5, capítulo 1 del libro de Esdras, ¿lo tienen? Todavía no me dijeron nada de la comida, así que no sé. Ya está la comida. ¿Tienen hambre de carne? ¿De una rica hamburguesa? Creo que hamburguesa, ¿eh? Miren lo que dice para terminar. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes, ¿y quién más? Y de levitas. Y todos aquellos, ¿quiénes? Su espíritu. ¿Lo está leyendo conmigo? El libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Y todos aquellos que, ¿quiénes? Cuyo espíritu había despertado Dios, o Dios despertó, ¿para qué? Para subir y edificar, o para edificar la casa de Jehová. Y Dios despertó el espíritu de los levitas, de los sacerdotes y de todo el pueblo. Hay más textos bíblicos. Crónicas 5:26, por lo cual Dios de Israel despertó el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tiglat, rey de Asiria, y los llevó cautivos a los rubenitas y a los galaditas y a media tribu de Manasés. Dios despertó el espíritu de esos reyes para llevar en cautividad a un pueblo escogido de Dios igual, pero con un propósito. Porque Dios despertó con un propósito el espíritu de esos reyes para que la gente que esté en cautividad sepan que en cautividad Dios se iba a glorificar. Y que en el momento malo, en el momento difícil, en el peor momento, Dios iba a hacer obras y maravillas y milagros. Y no solamente eso, sino que el evangelio se extienda a otras naciones donde todavía no había llegado. Y también dice la Biblia, en Ageo capítulo 1, versículo 14, que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Despertó Dios el espíritu. Es un despertar mucho más allá, y hace unos días me encontraba con un funcionario.
Al funcionario bastó un viaje, iba conmigo Mariela, la líder de jóvenes, y mi esposa. Un viaje de 1 hora y un viaje de vuelta de 1 hora para llevarlo a que aceptara a Cristo en su corazón. Y el funcionario me dice, ¿ustedes sienten que algo va a pasar en Argentina? Sí. ¿Y qué es? Un avivamiento. ¿Y cómo es eso? Te lo voy a explicar en sencillas palabras. Cuando ganó Argentina, ¿cuántos estuvieron en el Mundial de Argentina? Levánteme la mano los que vieron el Mundial, la última etapa, la última parte, el último partido. Ahora, levánteme la mano, ¿cuántos celebraron, gritaron, lloraron cuando ganó Argentina el Mundial? Levánteme la mano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la sensación, a ver los jóvenes, la sensación cuando ganó Argentina? ¿La tuviste vos? ¿Se acuerdan? Yo hoy veo los videos cuando dice, muchacho. ¿No? El pastor Juan Carlos le cambió la letra, ¿viste? No vamos a cantar muchacho. Pero cuando veo eso, me agarra una cosa, ¡wow! Decime si vos no te agarró una cosa, algo adentro, una felicidad, una sensación, decir, soy parte de que la Argentina ganó un mundial y ahora me siento que soy parte de ese estado. Porque los que vivieron en el mundial anterior, yo no sentí lo que ellos sintieron, yo sentí lo que vivimos en este mundial, que ganamos. Esa sensación, ese golpe, eso fuerte que sentís, eso que vos sentiste esa alegría, que todo el mundo salió a la calle, que todos saltaban, que todos celebraban, que todos festejaban, ese gozo, eso tan fuerte que uno sintió de nuestra nación, sentirnos orgullosos. Bueno, ese sentimiento, pero mucho más fuerte todavía, se va a sentir cuando venga un avivamiento. Y eso es lo que yo siento hoy en la actualidad, cuando Dios sana, cuando Dios restaura, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios está obrando. Eso es lo que yo siento en mi interior, pero mucho más fuerte. Sentir eso en nuestro interior, sentir ese avivamiento, eso es lo que nosotros necesitamos. Ir a la iglesia, no solamente ir a decir, oh, no, ir a la iglesia y decir, yo quiero ir a la iglesia porque hay algo que me está esperando. Yo quiero ir al culto porque sé que hay algo que voy a recibir. Yo quiero ir a la casa de Dios porque sé que Dios tiene algo para mí. ¿Cuántos quieren sentir esto? Porque vuelvo a decirte, te vas a ir encendido. Hoy es la activación. Es la activación. Cuando vos empezás a experimentar estos sentimientos, el Espíritu de Jehová empieza a obrar en la casa. Dice que ellos se despertaron y Dios comenzó a obrar en la iglesia. Y vamos a decir que era un templo, sí, un templo, pero en ese templo se iban a recibir a los desechados, se iban a recibir a los despreciados, se iban a recibir a los abusados, se iban a recibir a los con adicciones, se iban a recibir a los que no creían en ellos mismos. En esos templos se iban a recibir a personas que se les iba a dar una segunda oportunidad, a personas que aunque habían caído se iban a levantar. En esos templos se iban a recibir a personas que iban a marcar la diferencia y que iban a dejar historias escritas. Entonces hoy a la actualidad, hoy en esta actualidad, Dios quiere traer un avivamiento, pero para traer un avivamiento va a despertar el espíritu de los jóvenes. Decir a que está a tu lado te va a despertar. Porque Dios está necesitando de los jóvenes. Dios está necesitando de los jóvenes. Decir a que está a tu lado, Dios te necesita. Porque Dios está necesitando el motor de la iglesia. ¿Y dónde está el motor de la iglesia? ¿Quiénes son los motores de la iglesia? Bueno, pónganse de pie. Pónganse de pie.